Buenas tardes, el grupo está conformado por Jennifer Fajardo y mi persona quienes habla, Ketis Camacho Suárez. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las capacidades de medición del valor razonable, la divulgación, la percepción y fiabilidad de las estimaciones del valor razonable, una discusión de Bat y Ryan durante el año 2015. Primero que todo, vamos a definir qué es el valor razonable. El valor razonable es aquel precio que se recibe por vender un activo o que se pagará por transferir un pasivo, sin dejar a un lado a aquellos participantes del mercado que formarán parte de este y sin excluir aquellos riesgos que tendrá el hecho de vender o comprar un activo o un pasivo. Estos pueden ser recurrentes y no recurrentes y cuentan con algunas características como la transacción, participantes del mercado y el precio. La transacción hace referencia a la acción económica que se va a dar entre una persona y otra o un ente y otro al momento de vender y comprar el activo o el pasivo. Los participantes del mercado hace referencia a aquellos integrantes del mercado que van a formar parte de esta acción y cabe destacar que la importancia de este es no dejar a un lado los intereses de ambas partes. Y el precio, que hace referencia al valor de venta que se fijará al activo o al pasivo sin dejar a un lado los costos que fueron requeridos al momento de adquirir este bien. Para determinar el valor razonable, la entidad debe tener en cuenta ciertos requerimientos para su determinación. El primero que encontramos es la primicia de valoración en el caso de activos no financieros. Básicamente se toma en cuenta la capacidad de los participantes del mercado para generar beneficios económicos. El segundo encontramos el mercado principal o el más ventajoso. En la NIS 3 encontramos que la definición de el mercado más ventajoso se refiere a maximizar el importe del activo, o sea, al momento de vender el activo, y minimizar el importe al momento de ceder un pasivo o una deuda. En este mercado ventajoso están aquellas personas que tienen conocimiento y que tienen información acerca del activo y que participan de esta transacción. También encontramos el activo o pasivo en cuestión. Cuando hablamos de activo, se deben tener en cuenta las características de los participantes del mercado, como también hay que tener en cuenta la condición del activo y las restricciones para su venta y su uso. Y cuando hablamos de pasivo, debemos tener en cuenta que el pasivo esté vigente y que el participante del mercado asuma esa obligación. Como también hay que tener en cuenta el riesgo de incumplimiento, es decir, la empresa debe calcular la probabilidad de que este riesgo se vaya a dar, es decir, la persona vaya a incumplir o no vaya a pagar esa determinada deuda o pasivo. Y encontramos las técnicas de valoración. Estas se deben de utilizar de acuerdo a las condiciones de la empresa, es decir, a las circunstancias de la empresa. Debe tener bastante información, o sea, suficiente información disponible, y esta debe siempre maximizar el uso de los inputs observables y minimizar el uso de los inputs no observables. ¿Esto a qué se refiere? A la jerarquización del valor razonable. El valor razonable está jerarquizado en 3 niveles, del nivel 1 al nivel 3. Cuando hablamos del nivel 1, hablamos de lo que es observable, es decir, de que nuestro activo va a tener un valor idéntico al valor, el valor del mercado en ese momento. Cuando hablamos del nivel 2, hablamos de un valor similar, es decir, algo parecido al valor de ese activo. Y cuando hablamos de no observable, es decir, ya está lejos de pronto de la realidad, es una estimación, una negociación que hacen los participantes del mercado, pero en sí no es algo como confiable. Entonces, más que todo los inputs se crearon con la intención de fortalecer la comparabilidad en la medición del valor razonable. Por dar un ejemplo, podemos decir que nosotros queremos vender un activo, es decir, una camioneta o un bien mueble, y ya tiene 2 meses que ya lo hemos usado, pero no lo podemos vender al mismo precio una camioneta o un bien mueble que está en este momento nuevo en el mercado. Entonces ahí se puede hacer una activación y podemos mirarlo desde el punto del nivel 2 o el nivel 3, que es algo como podemos ponerle un valor parecido o un valor de pronto que no puede estar en la realidad del activo, pero siempre en el valor razonable hay que
las dos partes tienen que beneficiarse, es decir, nosotros podemos elegir si eso nos conviene o no nos conviene, podemos negociar. Entonces eso más que todo es cómo se conforma el valor razonable. Para concluir, vamos a enfocar un poco más este punto del valor razonable a aquella discusión que tuvo Butt y Ryan durante el año 2015, donde concluyeron que el valor razonable continúa siendo un tema político debido a las recientes crisis económicas que se presentaron en el país, y por esto quisieron dar a mostrar la preocupación con las condiciones del valor razonable y así poder presentar algunas mejoras que permitan la garantía de las estimaciones representantes en dichas transacciones económicas. Butt y Ryan decidieron proporcionar una evidencia sobre un documento donde hablan sobre el potencial que juega la tecnología en gestión de riesgos y así mejorar la confiabilidad de las mediciones de este valor razonable. Su objetivo principal en este documento fue ampliar nuestra comprensión durante el proceso de estimación de valores razonables y además que podamos identificar el conjunto de factores y las capacidades que se expresan de la variación de la confiabilidad sobre los valores razonables y así poder descubrir aquellos canales como lo son los inversionistas que han aprendido sobre estas mejoras y han dado certeza sobre la importancia de estos al momento de usar el valor razonable. Muchas gracias.